Hola Nancy, buenas noches. Hola, profe, buenas noches. ¿Todo bien, Nancy? Gracias a Dios, todo bien. Ah, qué dicha. Contame, ¿cómo vas con las otras materias? ¿Ya casi listos o qué? ¿Cómo se siente? ¿Segura? Sí, profe, perdón, vieras que gracias a Dios me siento bastante segura. Tengo un poquito de miedo en matemática porque me ha costado muchísimo conectarme a las clases por los horarios de la mañana. Y el profe las repite igual los jueves, pero estoy con sociales y con español. Ujú. Entonces sí me ha costado un poquitín. Sin embargo, estoy viendo videos y dándole lo más que pueda. Ah, Con bueno. respecto a español, igual estoy bien. Ciencias, demasiada materia. Sí. Muy complicado porque, bueno, para hacernos un secreto que tengo muchísimos años de no estudiar, Ujú. eh, 20 años, digamos. Iniciar. Ya retomé la grabación. Voy a compartir el folleto. Ujú. El folleto 6 ya lo vimos. Hoy vamos a trabajar el folleto 7. Voy a tratar de trabajar un poquitito más rápido para avanzar esto. Voy a compartirles los folletillos. Ok. Folleto 6 terminamos aquí, ¿verdad? Viendo cómo funciona el efecto invernadero y el efecto invernadero acentuado, ¿verdad? Recordemos, vean, de lo más importante de acá, chicas, así como de lo más importante que es recordar que cambio climático y que calentamiento global no es lo mismo, ¿verdad? El cambio climático se debe a el aumento de la temperatura del planeta. ¿Producto de qué? Producto del calentamiento global, ¿verdad? Un calentamiento global que si fuese el calentamiento global natural, que sería el efecto invernadero natural, sería lo ideal, ¿verdad? Para que se pueda desarrollar la vida en este planeta. Pero si tenemos un efecto invernadero acentuado o un calentamiento global provocado, entonces ahí es donde tenemos problemas, ¿verdad? ¿Cómo es un calentamiento global provocado o acentuado? Por la mano del hombre o por algunos factores también naturales, ¿verdad? Como la fuga de gas metano que habíamos mencionado, ¿verdad? Que estaba en el centro del planeta y que a través de las capas de permafrost que se han ido adelgazando, ese gas se está filtrando y al traspasar la capa de agua de los océanos, de los mares, normalmente se disipa, ¿verdad? Pero como ahora es tanto, ese gas está saliendo muchísimo más rápido y es mucho más contaminante incluso que el dióxido de carbono. Entonces, esa es una gran problemática, ¿verdad? Recuerden que eso se llamaba chimeneas de metano, ¿ok? Entonces, cambio climático, calentamiento global, dos cosas diferentes, efecto invernadero y efecto invernadero acentuado son otras dos cosas diferentes, ¿ok? Vimos por acá un poquito de la historia, de dónde se empieza a ver los efectos del cambio climático y dijimos que este es el más importante, la revolución industrial, que se caracterizó por el uso de carbón como energía para mover máquinas, ¿verdad? Entonces es importante saber que pasamos de las máquinas manuales a máquinas movidas por carbón, que lo que van a generar es dióxido de carbono, y el dióxido de carbono liberado a la atmósfera es bastante contaminante y tóxico para el ser humano. Si no se acuerda.
Listo, niñas, de nuevo, es que me estaban preguntando en inscripción aquí. Ok, entonces les decía que lo más importante con respecto a esto es esto, ¿verdad? Entonces, que lo más relevante de todo este asunto, cómo se empieza a identificar ese cambio climático, es producto de la revolución industrial, donde pasamos de actividades manuales a actividades con máquinas que ya van a empezar a generar calentamiento, ¿verdad? O contaminación. ¿Qué es lo que sucede? Que en aquel momento eran unas cuantas máquinas, ¿verdad? Hoy día, imagínense todo China con la gran industria que tiene, todo Estados Unidos con la gran industria que tiene, todos los países desarrollados, Alemania, Inglaterra, países en Sudamérica, que están generando toda esta contaminación. Entonces, al estarse generando toda esta contaminación, recuerden que lo que hacía era una capa en la atmósfera, ¿verdad? Que va a permitir el ingreso de los rayos del sol, pero que a la hora de volver a salir no permite que vuelva a salir, por tanto va a generar un calentamiento más marcado que el que debería de tenerse para tener una atmósfera normal, ¿verdad? Digamos. De aquí esto no era tan importante, nada más de conocimiento general. Las chimeneas de metano, vimos aquí evidencias y consecuencias del cambio climático. Lo hicimos en este esquema, ¿verdad? Donde dijimos las causas del cambio climático, que es la contaminación, la deforestación y la urbanización. ¿Ok? Esto es importantísimo que se acuerden de esto, chicas. Y márquenlo, porfa. Por aquí, márquenlo bien. Es súper importante que se acuerden de esto y que ustedes principalmente analicen muy bien a la hora de responder las preguntas del examen a qué se debe, ¿verdad? Porque tal vez no nos van a preguntar exactamente cuál es una causa del cambio climático, pero nos pueden preguntar, por ejemplo, la contaminación a través de los medios de transporte, la contaminación que se genera a través de los medios de transporte representa una causa del cambio climático. ¿Por qué? Entonces, analicemos muy bien las respuestas de eso, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, contaminación, deforestación, teniendo muy claro que deforestación es tala de árboles, ¿verdad? O corta de árboles. Y urbanización, ¿por qué? Porque necesitamos construir y construir y construir. Por tanto, deterioramos el bosque o sea, cortamos para poder construir casas, fábricas, industrias, campos agrícolas, campos agropecuarios. ¿Qué es lo que hacemos? Destruimos el bosque y esto a su vez va a provocar más contaminación. Recordemos la función de los arbolitos, ¿verdad? También los gases de efecto invernadero que teníamos, los combustibles de los autos, buses, camiones y motos, los combustibles que salen de las fábricas, los que se consumen en las plantas productoras de electricidad y las chimeneas de metano, ¿ok? Recuerden que por ahí les dije, si una recomendación para mitigar el cambio climático y nos ponen por ahí entre las respuestas, eliminar o reducir el consumo de carne de res, sí, esa es la respuesta correcta. ¿Por qué? Porque recuerden que las vaquitas a través de sus eructos y de sus popós generan metano también, ¿ok? Entonces, entre menos vaquitas hayan, menos metano va a haber, menos contaminación, ¿ok? Por aquí habíamos visto algunas evidencias y consecuencias, todo esto que vimos acá, vimos aquí las principales causas que provocan el calentamiento, vimos que es el efecto invernadero, por aquí hicimos una repaso y redundar un poco en este tema, ¿verdad? Efecto invernadero natural, efecto invernadero acentuado, los gases de efecto invernadero, teniendo en cuenta que el dióxido de carbono es el más contaminante, ¿verdad? Teníamos algunos otros por acá, como el metano, el óxido nitroso, ya no dije nada, clorofluorocarbono, ¿ok? Y el vapor de agua también, que es muy importante. Por aquí vimos qué cambios observa en el planeta. Aquí vimos otra vez un poquito de repaso de efecto invernadero natural, efecto invernadero acentuado, ¿ok? Ahora vamos a trabajar el folleto 7, que dice la contaminación atmosférica y la emisión de gases, ¿ok? La contaminación atmosférica y la emisión de gases dice, la contaminación atmosférica es un problema tanto local como global provocado por la emisión de gases.
por lo general por reacciones químicas que provocan efectos perjudiciales para el medio ambiente y la salud. Vemos una fabriquita aquí donde están muchas salidas de contaminantes, donde se presentan mayores y menores niveles de emisión de gases de efecto invernadero a nivel global. Dice, por acá tenemos un esquemita que lo que yo siempre les he dicho a ustedes es identificar algunos datos. Por aquí tenemos Asia con un 13%, Estados Unidos con 22%, Europa del Este con 27%, África con un 3%, Medio Oriente con 3%, Latinoamérica con 4%. Entonces, generalmente nos van a poner a identificar algo acá, nos van a decir ¿dónde se presentan mayores emisiones globales de gases de efecto invernadero? ¿Okay? ¿Dónde se presenta la mayor cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero? Y tenemos que buscar aquí el más grande. Eso es todo, ¿verdad? ¿Ok? Entonces dice, con el gráfico anterior podemos observar que en Europa del Este y Estados Unidos son las partes del mundo donde se presentan mayores emisiones de gases de efecto invernadero. Y los que tienen menores emisiones de gases de efecto invernadero son Latinoamérica, Medio Oriente y África. Es muy importante, chicas, para efectos de este examen, tener muy claro eso. ¿Qué son gases de efecto invernadero? Entonces, ¿cuáles son los gases de efecto invernadero? Todos aquellos que mencionamos, ¿verdad? El gas metano, el óxido nitroso, el fluorocarburo, el dióxido de carbono, creo que ya lo dije, el vapor de agua, ¿ok? Tener muy claro que esos son gases de efecto invernadero, ¿ok? ¿Se acuerdan que eran las siglas GEI, ¿ok? ¿De dónde se produce? Bueno, principalmente ya vimos el metano, ¿verdad? Chimeneas de metano, las vaquitas, el vapor de agua, pues todo lo que se caliente con agua, calderas y todo ese tipo de algunas industrias, pero ese no es tan importante como el óxido nitroso o el fluorocarbono, esos no son tan importantes. El dióxido de carbono, ¿cómo se produce? A través de los gases, de los combustibles fósiles. ¿Y de dónde salen los combustibles fósiles? De los derivados del petróleo. Por tanto, tenemos que pensar todo lo que se mueve con derivados del petróleo. ¿Qué podríamos decir entonces? Los transportes, algunas industrias, ¿verdad? Que todavía funcionan con ese tipo de tecnologías. ¿Por qué? Porque no se han pasado a tecnologías limpias, porque son caros, ¿verdad? Los trámites, los procesos son caros. Hay países que dicen no creemos en el cambio climático y es para no generar esos cambios, ¿verdad? ¿Qué me importa a mí que el mundo se siga contaminando si yo estoy generando riqueza? Como por ejemplo los Estados Unidos, ¿ok? Entonces, esas son cosas que tenemos que tener muy claras. Otra cosa que tenemos que tener muy clara, países desarrollados y países subdesarrollados. ¿Cuáles son los países desarrollados? Los países ricos. ¿Cuáles son los países subdesarrollados? Los países pobres. ¿Ok? Si hablamos de países desarrollados, hay una cosa que se llama sectores de la industria, sectores de la economía. ¿Ok? Eso define, por ejemplo, las actividades económicas que se hacen en un país y así van a ser sus ganancias. Entonces, tenemos, por ejemplo, el primer sector de la economía y este va a funcionar, o sea, las actividades económicas que van a generar ganancia a este sector van a ser las de, digamos que las extraídas de la tierra, todo lo que extraigamos de la tierra, materias primas, ¿ok? Agricultura, textiles, minería, pesca, todo lo que se extraiga de la tierra va a ser la actividad económica que va a generar ganancia en este primer sector de la economía. Segundo sector de la economía, ¿a qué se dedica? A la industria. ¿Ok? A la industria, a agarrar estas materias primas y procesarlas. Entonces, por supuesto, este va a contaminar muchísimo más que este. ¿De acuerdo? O no, va a contaminar más no, porque lo que más podríamos decir que contamina, no, sí, la industria, por supuesto que va a contaminar más que cualquier otro, ¿verdad? Porque tenemos fábricas, transportes que necesitamos utilizar para transportar, valga la redundancia, esos productos que se generaron, ¿verdad? Esa industria. Y tenemos un tercer sector de la economía que es el de los bienes y servicios. Entonces aquí es donde se van a vender todos los productos procesados acá.
Por acá podemos meter un poquito todo lo que son servicios como educación, los abogados, los profesores, los arquitectos, los ingenieros, todos los que ofrecen servicios, entonces están en este sector. Pero entonces, ¿cuál es el que más gana? Este. ¿Cuál es el que más contamina? Este. Por ejemplo, aquí yo les voy a poner para que terminen de dejar esto más claro. Yo tengo, o este sector tiene muchos metros de siembra de papa. ¿Ok? Muy bien. Hectáreas de siembros de papa. ¿De acuerdo? Llegó la hora de venderla y vendía a 200 colones el kilo. ¿Quién me va a comprar estas papas? Este sector. ¿Para qué? Para procesarlas. Entonces aquí las agarran, las pelan, las tajadean y las hacen en papas fritas. Y las echan en bolsitas. ¿Ok? Las industrializaron, digamos. Y este sector va a venir y las va a vender a este sector. ¿Para qué? Para que este sector las revenda. Entonces, en este sector que vamos a tener pulperías, supermercados, por ejemplo, que van a comprar esto. Pero este señor, este de acá compró las papitas a este en 200 colones el kilo. A un kilo de papitas a 200 colones le sacó como 100 bolsitas de papas tostadas y cada bolsita de papas tostadas la va a vender a 500 colones. Por 100 bolsitas van a ser 50,000 colones. Y eso lo compró en 200 colones, ¿verdad? Y agregándole más el aire que traen. Ajá. Sí, eso es adicional. ¿Ok? Y entonces, este de acá le va a comprar estas papitas a este a 500, pero ya este no las va a poder meter a 1000, ¿verdad? Sino que tiene que venderlas a 600 para que se le vendan. Entonces, este se ganó 100 colones, este se ganó 200 y este se ganó 50,000. Entonces, vean la diferencia. El sector industrializado es el que más va a generar ganancias. Y los países ricos, ¿a qué se dedican? A la industria, ¿verdad? Países como China, como Estados Unidos, como Alemania, como Inglaterra, como Brasil, países que son dedicados a la industria. ¿Ok? A este sector le compran a este, le venden a este, pero ellos lo producen y son los que van a cobrar más caro. Por ejemplo, ustedes van y compran unas llantas para un carro, le cuestan 40,000 colones. Pero si van a comprar el carro, ¿cuánto les cuesta? Y el carro, ¿quién lo vende? Este sector, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, para que ustedes me comprendan mejor eso, si estos son los industrializados y van a ser los países ricos, van a ser los más contaminantes, por supuesto, ¿verdad? Y antes de abandonar sus ganancias, producto de esta industrialización, prefieren hacerse de la vista gorda y decir, no vamos a cambiar nada, ¿verdad? Porque ellos saben que si cambian sus máquinas de petróleo, de gasolina, por máquinas que no contaminen, entonces el costo del producto se les va a subir y la ganancia va a ser menos. Entonces mejor nos hacemos de la vista gorda, los chanchitos. ¿De acuerdo? Entonces necesito que tengan muy claro esto, que tengan muy claro recordar cuáles son los países desarrollados y cuáles son los subdesarrollados. Países desarrollados, los ricos, ¿verdad? Los de este sector. Países subdesarrollados, los pobres, los de este sector y los de este sector. Nosotros, lamentablemente, como nos dedicamos a sembrar papas, a sembrar piña, a sembrar cítricos, estamos en este sector. Entonces, me duele mucho decírselos, chicas, pero vivimos en un país pobre y vamos a seguir así, créanmelo. ¿Queda claro? Sí, Pi. Ok. Entonces dice, desde 1750 las concentraciones atmosféricas globales de dióxido de carbono, CO2, metano, CH4 y óxido nitroso, N2O, han aumentado significativamente a causa de las actividades humanas, siendo ahora mucho más altas que los niveles preindustriales. Así lo revelaron las muestras de hielo extraídas de los casquetes polares y que proporcionan datos que abarcan miles de años. Recuerden aquello que vimos en Google Earth, ¿verdad? Los picos de las montañas que ya se empiezan a ver en lugares como la Antártida, que son lugares totalmente congelados. ¿Cuáles son los principales gases de efecto invernadero? Vean las siglas, ¿verdad? Que se encuentran en la atmósfera. El dióxido de carbono, CO2, el vapor de agua, el óxido nitroso, el metano,
y el ozono. Alcanzaron durante el 2016 niveles de concentración nunca registrados. El promedio de concentración de CO2 fue durante el año 2016 de 403.3 partes por millón, frente a 400.000 partes por millón en el 2015. Okay, esto no es tan importante, lo que debemos saber es estos gases. Vapor de agua, esto sí es importante, ¿verdad? Para saber qué es cada uno y de dónde sale. Tampoco se los van a preguntar, pero por lo menos nos puede servir de referencia para alguna respuesta. Vapor de agua es un gas que se obtiene por evaporación o ebullición del agua líquida o por sublimación del hielo, ¿ok? Entonces el vapor de agua es eso que nosotros conocemos, ponemos la ollita de agua a hervir para hacer los macarrones y ese vapor que suelta es el contaminante, ¿verdad? Obviamente, como yo les dije a ustedes hace un tiempo, no significa que la ollita de agua que yo puse a hervir, pues vaya a crear ahí la capa de contaminación, ¿verdad? No necesariamente, pero sí, digamos, la de todos los habitantes del planeta. Es el más abundante en la atmósfera y su concentración no se ve afectada por la influencia humana. Ahora, el dióxido de carbono es un gas incoloro y vital para la vida en la Tierra. Se encuentra en la naturaleza, es imprescindible para la fotosíntesis. También se genera como resultado de la quema de combustibles fósiles y la deforestación, ¿ok? Entonces recordemos, dióxido de carbono, este es como el más importante de todos los que vamos a trabajar. ¿Por qué? Porque ya lo dijimos que se encuentra en la naturaleza. De igual manera, hasta nosotros cuando exhalamos, lo que botamos es dióxido de carbono. Cuando respiramos oxígeno y cuando exhalamos dióxido de carbono. Por tanto, ¿cómo se produce? Resultado de la quema de combustibles fósiles, ¿verdad? Y la deforestación. ¿Por qué? Y aquí nos dice para la fotosíntesis. ¿Por qué? Porque recuerden que los arbolitos la agarran a través de la fotosíntesis, procesan el dióxido de carbono y nos lo devuelven en oxígeno. ¿Ok? Óxido nitroso es un gas volátil incoloro con un olor dulce y ligeramente tóxico que provoca alucinaciones y estado eufórico en la persona, por lo que ha sido comúnmente utilizado como droga. Se produce naturalmente en los océanos y también proviene de la agricultura y de la quema de combustibles. Estos ya no son tan importantes como este y este, más que todo, y el vapor de agua. Metano. El metano es un hidrocarburo alcano no polar que se presenta en forma de gas. Es incoloro e inoloro. Incoloro es que no tiene color, inoloro es que no tiene olor, ¿verdad? Y apenas soluble en aguas en su fase líquida. Es un gas de efecto invernadero relativamente potente que contribuye al calentamiento global del planeta Tierra. Es muy importante para el proceso de oxidación de la troposfera, que es donde nosotros estamos, ¿verdad? Se produce a partir de la descomposición del estiércol del ganado y de unos cultivos como el arroz, por la quema de pastizales y la descomposición de residuos sólidos, y en las chimeneas, ¿verdad? En los fondos oceánicos. El ozono es un gas que se forma y reacciona por la acción de la luz solar. Está presente en una capa de la atmósfera. Recuerdan que les había dicho la más alta, ¿verdad? En su parte más alta forma una capa que protege la Tierra de los rayos ultravioletas. Sin embargo, a nivel del suelo, el ozono se considera un serio contaminante del aire. Okay, entonces recordemos ahí cuando les dije que el ozono era una capa que protegía la atmósfera, protege al planeta Tierra de la filtración directa de los rayos del sol o los rayos ultravioleta, y a nosotros nos protege, ¿verdad? Porque nuestra piel sufre graves daños si está demasiado expuesta a estos rayos. Por tanto, hay que cuidar la capa de ozono, que ya dicho sea paso, tiene un agujero, ¿verdad? Es muy importante porque protege contra la radiación solar y se genera a raíz de reacciones fotoquímicas. Veamos en cuáles actividades cotidianas se emiten algunos de estos gases, y tenemos por acá dibujito, ¿verdad? Dióxido de carbono, dice que se produce en industrias, en la tala de árboles, en los vehículos, ¿verdad? Producto del uso de los combustibles fósiles.
¿Ok? Entonces acá nos pueden poner este esquemita, este gráfico, perdón, en el examen y nos pueden preguntar ¿cuáles actividades son las que más desarrollan dióxido de carbono? Y nos venimos a este de acá, ¿verdad? Okay, metano, con las vaquitas y algunos productos agrícolas, los clorofluorocarbonos, que los tenemos por acá en los electrodomésticos y demás, el óxido nitroso en algunos siembros también, como el arroz, ¿ok? De acuerdo con el estudio de la Organización Meteorológica Mundial, ojo con esto, ¿verdad? Organización Meteorológica Mundial, y vean las siglas, OMM. El rápido aumento del nivel de concentración de dióxido de carbono, así como el de los otros gases de efecto invernadero, podrían poner en marcha cambios sin precedentes en el clima ocasionando severas rupturas en los sistemas ecológicos y económicos. Es por esto importante cuidar la emisión de gases de los medios de transporte, las industrias y la deforestación. ¿Okay? ¿Qué es lo que nos están diciendo? Que si seguimos en esta práctica, posiblemente vamos a tener grandes problemas, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo más importante? Cuidar las actividades de modo que no contaminemos de tal manera. Estos cambios se deben al incremento de la población, a la agricultura intensiva, ¿ok? La agricultura intensiva es cuando sembramos y sembramos y sembramos y sembramos sin proteger la tierra, sin cuidarla, sin dejarla descansar. Al aumento de la deforestación, que ya sabemos qué es, ¿verdad? Y a la actividad industrial que contribuyen con sus emisiones a aumentar las concentraciones de gases de efecto invernadero. Ojo con estas siglas, chicos, chicas, y vean que se los he venido diciendo en varias ocasiones, porque de repente en algún momento nos puede salir así, ¿verdad? No nos ponen gases de efecto invernadero, sino que solo nos ponen estas siglas. Sin recortes rápidos de las emisiones de CO2 y los demás gases de efecto invernadero, habrá grandes aumentos de temperatura muy peligrosos que superarán con creces los límites fijados por él. Y ojo aquí con el CO2, ¿verdad? Es importante, tal vez no los otros, porque por aquí los vimos, las nomenclaturas de cada uno. Pero tal vez el vapor de agua, bueno, este es muy fácil, también es conocido, el H2O, ¿verdad? O el H2O. Pero estos tal vez no tanto, pero sí recordar que el CO2 corresponde a dióxido de carbono y el H2O al vapor de agua. Además de que es un tema de ciencias de octavo, ¿verdad? También. Ok. Bueno, les decía, sin recortes rápidos en las emisiones de CO2 y demás gases de efecto invernadero, habrá grandes aumentos de temperatura muy peligrosos que superarán con creces los límites fijados por el Acuerdo de París sobre el cambio climático, afirmó el secretario general de la OMM, Organización Meteorológica Mundial. ¿Ok? Entonces, recordemos que es importante reducir esos gases de efecto invernadero para que la condición del planeta vaya cambiando, ¿verdad? El Acuerdo de París, ya vamos a ver más adelante qué es el Acuerdo de París. Talas afirmó que las generaciones futuras heredarán un planeta mucho más inhospitalario debido a que el CO2 permanecerá en la atmósfera por cientos de años, aún más tiempo en los océanos, provocando un clima mucho más extremo durante los próximos años, porque no existe una fórmula mágica para suprimir estos gases de la atmósfera. Las emisiones de gases de efecto invernadero en 2016 fueron más altas, 800.000 años. Según el último informe sobre gases de efecto invernadero publicado en Ginebra por la Organización Meteorológica Mundial, durante ese año las consecuencias del cambio climático se agravaron por una combinación de las emisiones originadas por la actividad humana con las del fenómeno climático del Niño. ¿Ok? Ahora más adelantito también vamos a ver un poquitito de esto, pero esto es muy básico. ¿Qué es el niño y qué es la niña? ¿Ok? Pero entonces esto, por supuesto, se nos va a grabar, porque ¿qué es lo que pasa con el fenómeno del niño? Que el fenómeno del niño es el fenómeno seco, ¿verdad?
Yo no sé si ustedes en algún momento han escuchado decir, ah, es que estamos bajo la influencia del fenómeno del niño o estamos bajo la influencia del fenómeno de la niña. Cuando estamos bajo la influencia del fenómeno del niño es porque el clima está muy caliente. ¿Ok? Se producen sequías incluso, prolongados tiempos de verano con mucho calor. Bajo la influencia de la niña hay mucha lluvia, tormenta, inundaciones y demás. Entonces, las emisiones de gases de efecto invernadero originadas por la actividad humana, aunado al cambio climático, aunado al fenómeno del niño, que es el caliente, va a calentar más el planeta. El uso de combustibles fósiles en el mundo, dice, bueno, por acá vemos un montón de combustibles fósiles, ¿verdad? En todas las actividades humanas. La combustión de este tipo de combustibles genera emisiones de gases tales como el dióxido de carbono, monóxido de carbono y otros gases que han contribuido y aún contribuyen a generar y potenciar el efecto invernadero, lluvia ácida, la contaminación del aire, suelo y agua. ¿Cuáles países han reducido sus emisiones de dióxido de carbono? Ahora, no les van a preguntar por estos países. Yo necesito que ustedes vean esos países nada más para tomarnos una idea. Vean que por aquí en ningún lado nos habla, por ejemplo, de países como Estados Unidos o como China, que son los más contaminantes del mundo. Entonces dice, Dinamarca, Escocia, Suecia y Finlandia, países europeos, son los más destacados entre el grupo de naciones donde las emisiones de gases de efecto invernadero se han reducido en los últimos años. Dinamarca, este país escandinavo, lleva más de 3 décadas instalando molinos de viento en sus campos para producir energía mecánica. Entonces, vean cómo lo están haciendo, ¿verdad? Instalando molinos de viento, o sea, produciendo energía eólica. Cerca del 40% de la energía total del país es generada con viento. Esto muestra que para el 2020, bueno, ya estamos en el 2022, ¿verdad? Dinamarca, aquí tenemos que tener en cuenta también la pandemia, ¿verdad? Y habría que ver en qué niveles está Dinamarca ahorita, por supuesto. Logrará cumplir su meta de ser el 50% dependiente de energías limpias. El gobierno del país decretó que para el 2050 ese porcentaje será del 100%. Entonces vean cómo están tratando de sustituir los combustibles fósiles o las actividades que produzcan emisión de gases de efecto invernadero por el uso de combustibles fósiles por energías limpias, ¿verdad? Energías renovables. Escocia, Europa, Reino Unido, a lo largo del 2014 demostró que es una potencia en energías renovables. En diciembre de ese año, el país logró generar 1.300 megavatios por hora usando energía eólica, logrando proveer a más de 4 millones de hogares con electricidad, una electricidad no más barata, ¿verdad?, que la producida con combustibles fósiles, porque vean el efecto ahora, chicas. Los combustibles fósiles han estado subiendo, ¿verdad? Los derivados del petróleo, la gasolina. Vean que ya hoy amaneció la gasolina más cara. Si fuera que solo la gasolina, porque cualquier persona puede decir, ay, yo no tengo carro, a mí no me afecta. ¿Qué me importa que suban la gasolina? Sí, pero suben la gasolina y suben los combustibles, ¿verdad? Por supuesto. Sube la luz, sube el agua, suben los alimentos. ¿Por qué? Porque se transportan con vehículos que consumen gasolina, entonces todo va a subir, ¿ok? Suecia, este país se propuso el uso de carbón aprobado por la Agencia Internacional de Energía y tiene varios sistemas avanzados de energía de biomasa en desarrollo. La estrategia de este país ha sido tan exitosa que para el 2010 ya producía más energía gracias a la biomasa que a los combustibles fósiles. Biomasa es otra técnica que se utiliza para generar energía. Y es a través de la descomposición de los productos que nosotros desechamos, qué sé yo, los desperdicios de comida, las cáscaras de los vegetales cuando los cortamos. Por eso la importancia del reciclaje, ¿verdad? Porque todo ese tipo de basura, que sea así, todo ese tipo de basura se puede reutilizar para generar energía.
Y en último lugar tenemos Finlandia. En 2012 produjo suficiente energía limpia como para suplir las necesidades de 34.4 de los hogares. La meta es que para el 2050 no tenga nada que envidiarle a Suecia y a Dinamarca y que logre el 100% de sus hogares dependan solo de este tipo de energías. Entonces veamos, chicas, como los países, hay algunos países que están haciendo un gran esfuerzo, ¿verdad? Por cambiar la energía que se consume, tanto en los hogares como en los medios de transporte, como en las industrias, cambiar ese tipo de energías producidas con combustibles fósiles derivados del petróleo que van a generar dióxido de carbono y aumentar el calentamiento global por energías que sean limpias y que sean renovables, ¿verdad? Como por ejemplo el viento, que es una energía que va a ser limpia, no va a producir ningún tipo de contaminación y además es renovable, a diferencia, por ejemplo, de el agua que tenemos muy bien. El agua podemos producir energía hidroeléctrica, ¿verdad? A través del agua. Esta no es contaminante, es una energía limpia, pero recordemos que estamos en peligro. Tal vez de momento es renovable, pero no sabemos más adelante, ¿verdad? Entonces, pero lo importante es ver cómo hay países que están haciendo grandes esfuerzos para aportar y hacer un cambio, ¿verdad? A diferencia de países ricos. Ahora veamos acá, estos son los países que han reducido sus emisiones de dióxido de carbono. Veamos los países mayores emisores de gases de efecto invernadero, o los más contaminantes, en palabras sencillas. Algunos de los países que más contribuyen con el efecto invernadero son Estados Unidos, China, Brasil, la India, Japón, Rusia y Alemania. Vean lo que les decía, países industrializados, países ricos, ¿verdad? Países desarrollados. Estados Unidos, China, Brasil, India, Japón, Rusia y Alemania, países que se dedican a la industria, por tanto, necesitan fábricas y con estas contaminan mucho más. Estos son los responsables del 60% de los gases de efecto invernadero que se generan en el planeta Tierra. Dice, Estados Unidos ha reducido la contaminación por CO2 más que cualquier otro país sin un compromiso fuerte en este aspecto. En el 2009, el gobierno de Barack Obama comprometió reducir sus emisiones en 17% de los niveles de 2005 para 2020. Sí, muy bonito, eso lo hizo Barack Obama. Pero ¿qué pasó cuando vino Donald Trump? A Donald Trump nada de lo que hizo Barack Obama le importó, ¿verdad? Donald Trump dijo, me salgo del protocolo de Kioto porque no me interesa dejar de contaminar. El cambio climático no existe. Así lo dijo. En el año 2013 se reportó una disminución debido al uso de fuentes naturales para producir energía como el viento y el sol. Viene el caso de China. China es el segundo país más grande emisor de gases de efecto invernadero. Entonces vean que según este dato, Estados Unidos es el contaminante más grande del mundo, seguido de China, que es el segundo más grande emisor de de gases. Los combustibles fósiles juegan un papel muy importante, ya que es el mayor productor de carbón, por lo que el consumo de petróleo se ha duplicado en los últimos 20 años. Este es otro dato importante, el carbón. El carbón es sumamente contaminante. Si ustedes vieron el documental que yo les envié de Antes de que sea tarde, de Leonardo DiCaprio, ahí sale la situación con el carbón, ¿verdad? La India es el mayor productor de carbón y China es el que más consume carbón, ¿ok? Entonces, el carbón genera dióxido de carbono y contamina demasiado. El gobierno de China reconoció que el cambio climático podría devastar su sociedad y ratificó en el protocolo de Kioto en 2022. 2 años más tarde, Pekín anunció que para el año 2010 utilizaría un 10% de energía proveniente de recursos renovables. Apenas un 10%, vean. Apenas un 10% de la industria, ¿verdad? Para el 2010. En el año 2013, China era el país que emitía mayor cantidad de gases, casi el doble de los Estados Unidos. La quema de carbón y petróleo, como la deforestación y la emisión de metano, a causa de la ganadería causantes de esta situación, ¿ok?
tenemos que pensar muy bien esto, chicas. Piensen en la gran industria que tiene China ahorita, ¿verdad? Vean que todo lo que nosotros compramos es chino prácticamente, ¿ok? Un montón de cosas súper baratas que producen en masas, ¿verdad? Grandes cantidades, porque imagínense ustedes qué ganancia puede tener una cajita así de borradores que la encontramos ahí en el chino en 200 colones. ¿Qué ganancia puede existir para China vendiendo una cajita de borradores en 200 colones? Si eso tuvieron que traerlo desde China hasta Costa Rica, pagar impuestos, pasar por aduanas, la producción de esos borradores. Entonces imagínense la gran cantidad de borradores que pudieron haber hecho para poder sacarle una ganancia a eso. ¿De acuerdo? Entonces, si eso es así, ¿qué tamaño de industrias tienen que tener para poder hacer esas grandes cantidades de masas? ¿Y qué cantidad de contaminación generan producto de esa producción de masas? Entonces, todo eso es lo que tenemos que analizar. En el caso de Brasil, la energía a partir de los combustibles fósiles no es el principal causante de gases, sino la deforestación. En el año 2014, la deforestación contribuyó en un 46% de las emisiones de gases de efecto invernadero, siendo el sector industrial el menos contaminante de Brasil. 10 años tardó Brasil en reducir en casi, perdón, 10 años tardó Brasil en reducir en casi 50% de emisiones de gases de efecto invernadero, con lo que se sitúa a la vanguardia de otras naciones firmantes del Acuerdo de París, que tratan de disminuirlos en un 37% para el 2020. Recordemos que aquí estos datos, pues, se tenían previstas, ¿verdad? Al 2020, al 2050, pero ahí hay que valorar el asunto de la pandemia, ¿verdad? Que vino a retrasar todo. Ahora, esos datos no se los van a preguntar a ustedes, por supuesto. ¿Ok? Japón. ¿Qué pasa con Japón? Una de las más grandes potencias mundiales. En 1990 era responsable del 8.5% de las emisiones de gases contaminantes. Pero en el 2002 decidió ratificarlo y se comprometió a reducir las emisiones en un 6% de los niveles tomados en 1990. Entonces, vean, si ellos tenían un 8.5% de emisiones de gases contaminantes, se comprometieron y hacia el 2002 dijeron que iban a hacer un 6%, o sea, ya no iban a contaminar un 8.5%, sino que iba a ser un 6%. Bajaron totalmente el consumo de esos gases, o la emisión de esos gases, más bien. No obstante, en el mismo año que reafirmó su compromiso, Japón había aumentado en un 11% las emisiones de gas que causan el efecto invernadero. Este país reconoce que su economía podría verse beneficiada por el protocolo de Kioto, debido a que las industrias japonesas captarían nuevos mercados gracias a sus tecnologías ecológicas. ¿Qué es lo que sucede aquí? Bueno, vean que tenemos dos documentos o dos denme un segundito. Dos convenciones o dos prácticas o dos documentos en donde se han establecido estas reglas. ¿Cuáles son? Las del Acuerdo de París y las del Protocolo de Kioto, ¿verdad? Ambas están velando una tras de otra por lograr que cada vez más países se comprometan con esto. Como esto se ha ido corriendo, se ha hecho prácticamente una moda, ¿verdad? El asunto del cambio climático, el asunto de proteger al planeta, que ha ido creciendo en este caso y que acá Japón lo ratifica. Los productos que sean amigables con el ambiente, ¿verdad? Que sean ecológicos y todo el asunto. Japón dice inteligentemente, yo establezco el protocolo de Kioto, ¿verdad? O en mi país se promueve el protocolo de Kioto, los países se comprometen y yo voy a ser el ejemplo. ¿Por qué? Porque yo, lejos de los otros que están pensando solo en ganar y ganar y ganar, contaminando, yo más bien voy a agarrarme de estas tecnologías ecológicas
para generar mis ganancias. Por lo tanto, el protocolo de Kioto me va a favorecer a mí más bien. ¿Ok? En el caso de la India, el gran problema es que al aumentar sus niveles de vida también lo hacen las emisiones de gases contaminantes. Aquí tenemos que tener en cuenta, bueno, primero que China tiene más de 1.400 millones de habitantes. Imagínense, si nosotros somos 5 millones en Costa Rica, China tiene más de 1.400 millones de habitantes. Y la India tiene más de 1.300 millones de habitantes. Son los países más habitados del mundo. Por lo tanto, así es la contaminación, así va a ser la infraestructura, ¿verdad?, que tienen que tener. Y para que vivan todos esos chinitos hay que construir muchas casitas. Y así va a ser la deforestación que tienen que tener, porque para construir todas esas casitas ocupamos el bosque pelado, ¿verdad?, para poder construir más casas. Entonces es una gran problemática ahí solamente mencioné 3 cosas, ¿verdad? La contaminación por la cantidad de gente, la contaminación por la urbanización y la contaminación por la deforestación. Y si hablamos de transporte, si hablamos de alimentos, si hablamos de consumo, o sea, demasiado. Aun cuando en este país solo ha publicado sus datos en 1994, se estima que las emisiones aumentaron más de un 50% en los años 90. India reconoció que la mayoría de su población se verá afectada por los efectos de cambio climático y ratificó el protocolo de Kioto en agosto del 2002. La mayor parte de los gases emitidos proceden de la quema de combustibles fósiles, especialmente el carbón. La producción de electricidad de este país se origina a partir del carbón. Es que imagínense, si carbón es lo que más tienen, son los mayores productores en el mundo de carbón. ¿De qué van a vivir o qué es lo que más van a utilizar? El carbón, por supuesto. Entonces, por ende, son los más contaminantes con este elemento, ¿verdad? Este país proyecta aumentar considerablemente el uso de otras fuentes de energía como el sol, ¿ok? Para ir sustituyendo un poco esa contaminación. Rusia, ¿qué pasa con Rusia? Sus emisiones bajaron después de la caída del régimen soviético. Nunca se vio presionado por el protocolo de Kioto en 1997. Al ser un importante productor de petróleo, en 2013 se propuso reducir en un 25% las emisiones de gases de efecto invernadero respecto a los de 1990 para el 2020. Hoy son de un 35% menos que para 1990 y para 2020 esperan una eficiencia energética del 40%. ¿Ok? ¿Qué es lo que sucede? Que ellos son productores de carbón, son productores de petróleo. ¿Ok? Al ser productores de petróleo, pues igual, es lo que más utilizamos, ¿verdad? Sin embargo, pues al tener esa facilidad también les permite utilizar otro tipo de energías para ir sustituyendo las emisiones de gases de efecto invernadero. Y en el caso de Alemania, este país ha reducido sus gases de efecto invernadero más del 21% que acordó en 1997 en el protocolo de Kioto y un 25% menos en los niveles de 1990. De acuerdo con las metas de la Unión Europea, esto, UE, y lo pueden anotar ahí, chicas, porfa, UE es la Unión Europea, deberá alcanzar un 40% para el 2020. Ha reducido también su uso de carbón y presenta una cuarta parte de su producción eléctrica. Su meta es que el 80% de energía sea renovable para el 2050. ¿Okay? Entonces vemos cómo los países vienen haciendo su trabajo, ¿verdad? Sus méritos en cuanto a ir sustituyendo combustibles fósiles por energías limpias. ¿Cómo disminuir y mitigar la emisión de gases de efecto invernadero y el cambio climático? Esto es algo muy importante de tener claro y de leer muy bien en el examen lo que nos preguntan. ¿Mitigar qué es? Que el efecto que se produce por algo, sea por contaminación o por sea por contaminación o por un desastre natural o lo que sea, la mitigación es evitar que el impacto sea, o más bien es lograr que el impacto sea lo menos negativo posible. Eso es mitigar. Entonces, ¿cómo mitigo yo
La contaminación. ¿Cómo puedo mitigar yo la contaminación? Pues buscando alternativas que me permitan no contaminar tanto. Eso es mitigar, ¿verdad? ¿Cómo lo hago? En la casa, por ejemplo, con los electrodomésticos. A la hora de adquirir un electrodoméstico, conocer su grado de eficiencia energética, ¿verdad? No dejar el botón encendido durante mucho tiempo, ya que consume energía. Recordemos que la energía se produce a través de combustibles fósiles, ¿ok? Entonces es importante tener claro que entre menos tenga yo encendido, entre menos tenga conectado, entre menos tenga cosas en uso, va a ser más bajo el consumo, y pues eso nos va a ayudar tanto económicamente como, por supuesto, en cuanto al consumo. Utilizar el microondas en lugar del horno tradicional. ¿Por qué? El microondas dura muchísimo menos tiempo calentando un producto, un alimento, que un horno convencional, ¿verdad? Un horno tradicional o de convección. Además de que va a durar muchísimo menos tiempo, va a consumir muchísimo menos. Tapar las ollas cuando calienta los alimentos y así se ahorra energía. Si uno tapa, uno pone la olla en el disco, ¿verdad? Para calentar un picadillo, y usted deja esa olla sin tapar, el calor se está escapando y por supuesto el producto va a durar más en calentarse. Mientras que si usted lo tapa, eso se va a calentar muchísimo más rápido, va a evitar también el vapor de agua, por supuesto, y a su vez va a evitar el consumo. El uso de la basura, separar diferentes residuos orgánicos, plásticos y envases de vidrio, papel y carbón y disponerlos correctamente en los contenedores. Bueno, yo creo que todos sabemos eso del reciclaje, ¿verdad? Reducir al máximo el plástico que se tira a la basura, ya que tarda mucho tiempo en degradarse. Lo ideal es utilizar productos que sean biodegradables. Procurar minimizar el uso del carbón de aluminio, del carbón. Procurar minimizar el uso del papel de aluminio para envolver alimentos. La fabricación de aluminio es uno de los procesos industriales con mayor consumo de energía. ¿Okay? Entonces, si ustedes se preguntaron aquí, ¿qué tiene que ver el papel aluminio? Si lo ocupamos para envolver los alimentos, acá lo dice. La fabricación del aluminio es sumamente de consumo. Produce demasiado, se requiere demasiado. Y elegir un envase de vidrio frente a uno de plástico, ¿sí? También sabemos que el plástico es sumamente contaminante, que tarda muchísimo tiempo en biodegradarse y va a generar contaminación al planeta. En cuanto al ahorro de agua, reducir el consumo de agua cerrando el grifo cuando no es estrictamente necesario, ¿verdad? Y lógicamente, bañarse con agua tibia entre 29 y 37 grados, eso va a permitir ahorrar energía, y ojalá si se puede bañar con agüita fría, mucho mejor, para que no utilice ducha, no genere vapor de agua, no consuma tanta electricidad. Ahorrar agua en el inodoro utilizando en el cisterna los sistemas de doble propulsor y de descarga parcial o de doble pulsador. ¿Qué significa esto? Este tipo de tecnologías nuevas, ¿verdad?, que se han implementado en los servicios sanitarios, donde vemos dos botoncitos, uno para desperdicios líquidos, otro para desperdicios sólidos, que no voy a entrar en detalles cuáles son, ¿verdad? Lógicamente, eso nos va a permitir ahorrar el agua. Utilizar relojes programables para los termos eléctricos, ya que permiten ahorrar energía. ¿Qué sucede con esto? Pues nosotros aquí generalmente no utilizamos este tipo de equipos en Costa Rica porque no lo ocupamos. Pero, por ejemplo, en algunos lugares que son muy fríos, sí se utilizan este tipo de termos eléctricos para mantener el agua caliente, o incluso calentadores para los hogares. Calentadores para los hogares para que a través de estos la casa se mantenga calientita, ¿verdad? Pero ¿qué es lo ideal? Que estos tengan relojes programados para que cada cierto tiempo desconecten y al ratito vuelvan a conectar y que mantenga una temperatura cálida, ¿verdad? A diferencia de que agarremos estos relojes, estos termos, y se mantengan todo el día encendidos.
En el caso de los transportes, este es el más importante de todos, chicos, y se los había dicho desde el inicio. El uso de la bicicleta hoy día es de moda, así que esa va a ser la opción correcta. Desplazarse a pie o en bicicleta, utilizar el transporte público. Al utilizar vehículo privado, plantéese la opción de compartirlo. Qué sé yo, que si 3 o 4 compañeros trabajamos en San José, vivimos en Cartago y trabajamos en San José, entonces, ¿qué hacemos? Bueno, hoy viajamos los 4 en el carro de fulanito, mañana los 4 en el carro de fulanito, mañana los 4 en el carro de fulanito, y así no hay que sacar 4 carros, ¿verdad? Solamente uno. Y si no hay carro, pues lo ideal es transporte público, ¿verdad? Mantener la velocidad de circulación del auto lo más uniforme posible y evitar frenazos, aceleraciones y cambios de marchas innecesarios, ya que eso ahorra energía. En paradas prolongadas, es decir, de más de 60 segundos, es recomendable apagar el motor. Otras formas que ayudarán a reducir de forma significativa las emisiones de gases de efecto invernadero pueden ser las siguientes. Construir rellenos sanitarios en las áreas urbanas para aprovechar la quema de gases de descomposición, principalmente el metano. Siempre que todos estos elementos sean tratados, eso va a favorecer en el ambiente, ¿verdad? Por supuesto. Proteger los recursos hídricos que son atenuantes del calentamiento global. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Proteger el agua, ¿verdad? Proteger el agua que va a estar cada vez más expuesta a los problemas del calentamiento global. Conservar los suelos y hacer un uso regulado de agroquímicos. Entre más agroquímicos usemos, más contaminación vamos a generar. Usar de forma racional las materias primas. Buscar alternativas de energía para reducir el uso de combustibles fósiles, utilizar energías alternativas como la hidroeléctrica, solar, geotérmica, eólica y biomásica. Evitar los ambientadores que contengan sustancias como el CFC, esos que contaminan que destruyen la capa de ozono, ¿verdad? Apagar la computadora cuando vaya a estar más de 1 hora sin usarse. Por ejemplo, en descansos de comida, reuniones prolongadas o fin de la jornada laboral. Eso que uno dice, ay, ahorita vengo, voy a ir a comer, voy a dejarla encendida, qué pereza apagarla. Y la deja encendida y resulta ser que fue a comer y después de comer se fue a echar una siestita, ¿verdad? Y se durmió toda la tarde y la computadora se quedó ahí encendida. Utilizar monitores de pantalla plana porque consumen menos energía y emiten menos radiaciones. Hoy día, pues las tecnologías, gracias a Dios, han venido a favorecer eso, ¿verdad? Consumen menos, son energías, son tecnologías ya con adaptación a los problemas que tenemos. Utilizar algunos residuos en lugar de combustibles fósiles en los productos industriales. Eso que les decía ahora con la biomasa. Es un sistema en el que a través de los desperdicios, estos se van a procesar, valga la redundancia, ¿verdad? Y al procesar se van a generar un gas que se llama gas natural. Ese gas natural también se utiliza incluso para cocinar y para otras cosas. Establecer regulaciones para que los residuos de la producción manufacturera sean procesados antes de liberarse al medio ambiente. Legislaciones, chicos, a esto se refiere con establecer regulaciones, que hayan formas en las que establecidas ya en las que vamos a trabajar tal cosa, vamos a trabajar tal otra. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Ok? Vean que los países hoy día implementan leyes buscando favorecer el clima o el planeta. Cambiar los métodos y hábitos de labranza o la reutilización de subproductos y desechos de las cosechas. Usar en menor cantidad los fertilizantes y agroquímicos para reducir el riesgo climático, tratar de usar nuevas tecnologías amigables con el suelo, el agua, los bosques y con los campos de cultivo por parte de los agricultores y ganaderos y utilizar los productos biodegradables, ¿ok? Recuerden que estos son algunas de las ideas que uno da, ¿verdad? Uno sabe que hay muchísimas más. Dime, Nancy. No, profe, perdón, se me quedó el micrófono. Ok. El cambio climático cambiará no solo nuestro paisaje, sino también nuestras costumbres y tendrá grandes consecuencias en la energía. Esto es una pequeña reflexión
Y aquí los apartaditos que siempre les pongo, ¿verdad? Que me gustan mucho. ¿Cuáles son los principales gases de efectos invernadero que se encuentran en la atmósfera? Por aquí los tenemos. Vapor de agua que se obtiene de la evaporación, ebullición del agua líquida o por sublimación del hielo. Dióxido de carbono, que es el resultado de la quema de combustibles fósiles y la deforestación. El óxido nitroso, que se produce en los océanos, en la agricultura y en la quema de combustibles. El metano, que se produce de descomposición del estiércol del ganado, cultivos y descomposición de residuos sólidos, y el ozono, que protege contra la radiación solar y se genera a raíz de reacciones fotoquímicas, ¿ok? Los gases de efecto invernadero causan cambios en el clima y en los ecosistemas. Y el apartadito 2 que dice, cuidado, tratemos de evitarlos. Efecto invernadero y capa de ozono, ¿verdad? Aquí lo que estamos viendo son los sprays. Por eso es que se nos recomienda que no compremos desodorantes que sean en spray, ¿verdad? Porque dañan la capa de ozono. Dice, el uso de combustibles fósiles como el carbón, el petróleo y el gas liberan a la atmósfera grandes cantidades de gases, entre ellos el dióxido de carbono o CO2, que las plantas no pueden consumir en la fotosíntesis, lo cual aumenta su concentración en el aire de la atmósfera. El problema de este incremento de dióxido de carbono es que este gas deja pasar los rayos solares a la Tierra por medio de un agujero de la capa de ozono, pasando así mayor radiación ultravioleta, siendo esta perjudicial para la salud de los seres vivos, provocando en el ser humano los riesgos de cáncer de piel y problemas de cataratas en los ojos, entre otros. Entonces, vean la importancia de esto, ¿verdad, chicos? No solamente la protección al ambiente, que por supuesto tiene gran importancia, sino que también en la protección de nosotros como seres humanos, de nuestra salud, ¿verdad? Vean que acá, y tengamos esto muy en cuenta, nos dice que el dióxido de, el ozono, el problema del ozono, que se rompa, que se haga un agujero más grande, es que los rayos ultravioletas pasen. Vean que hoy día tenemos que protegernos con protectores solares, ¿verdad? Si vamos a estar mucho tiempo expuestos al sol, si vamos a la playa, si vamos a un partido, si vamos a un paseo, ponernos siempre protector. ¿Por qué? Porque los rayos ultravioleta van a generarnos enfermedades en la piel y vean acá, muy importante, también cataratas en los ojos. Entonces tengamos eso en cuenta para efectos de examen. Recuerde evitar el uso de los aerosoles. Con respecto a esto, ¿tienen alguna duda, chicas? No, profe, lo que sí es que hay que volver a leerlo. Creo es que son como muchos conceptos, muchas cosas. Pero tranquila, porque esto es muy de analizarlo Lógica. y de... ¿Cómo? De lógica. Es muy de lógica, correcto. Y además generalmente las respuestas, las otras opciones de respuesta que nos dan en el MEP son como muy descartables, ¿verdad? Entonces, no, tranquila, no te preocupes mucho en ese sentido. Pero si lo puede volver a leer, por supuesto que sería buenísimo, ¿verdad? Pero sí, estos son algunas que uno les sugiere ahí, que uno les va poniendo. Pero normalmente sí, son como de mucha lógica, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. Dijimos lunes, de 4 a 5:30, trabajamos este folletito. Miércoles de 4 a 5:30, trabajamos el otro folletito. Y jueves de 6 a 8 realizamos una práctica para que ya ustedes estén un poco más tranquilos con eso, ¿de acuerdo? Creo que me falta pasarles el folleto número 9, que es el último. Entonces se los voy a pasar de una vez para que lo tengan ya de una vez ahí, por si quieren irlos leyendo y así puedan ir avanzando un poquitito. Nos vemos, chicas, entonces. Muchas gracias. Gracias a usted, profe, muy amable. Chao, chicas. Nancy. Pam, Mariela. Chao, profe, nos vemos. Bueno, nos vemos ahorita en Cívica, ¿verdad? Sí. Sí, se siente bien. No, pero sí. Ok. Bueno. Está bien. Ok, nos vemos ahorita en unos como tipo 8 días, ¿de acuerdo? Para que descanses un poquito. Sí, está bien, gracias, profe. Bueno, listo. Pame. Pamela.
Chao, profe, buenas noches. Perdón, es que mi computadora está un poco loca. Ok, listo. Chao, buenas noches. Chao, profe, buenas noches.